La semana de hoy vamos a ver las lesiones de piel producidas por artrópodos y producidas por hongos, ¿sí? Tienen teóricos en el EVA de esto. Ayer la actividad sincrónica fue de escabiosis de la sarna, que bueno, es una enfermedad producida por artrópodos, pero tienen un teórico donde hablan de muchas enfermedades producidas por artrópodos que bueno, tienen que mirarlo porque después la evaluación de esta semana va a ser basada justamente en esas enfermedades que no tocamos ahora con la guía, ¿tá? El día de hoy vamos a ver solamente micosis superficiales. La viñeta 1 se trata de un escolar de sexo femenino de 9 años, sin antecedentes a destacar, que consulta en policlínica por lesiones diseminadas a nivel de piel y cuero cabelludo. Esta enfermedad era muy pruriginosa, tenía 3 semanas de evolución y estaba caracterizada por pequeñas placas redondeadas, que acá las ven. Ahí está, a nivel de piel tenía estas lesiones diseminadas que eran pequeñas placas, o sea, lesiones sobrelevadas, pero que tienen un borde bien definido. Si ven acá, un borde de avance, con eritema y con una descamación, y ven que tiene como algunas, como si fueran ampollitas, se llaman vesículas cuando el contenido, cuando la lesión es menor a 1 centímetro se le dice vesícula y no ampolla. Esto es porque es una lesión muy inflamatoria. Generalmente no tienen estas vesículas, sino que tienen solamente este borde bien sobrelevado con eritema, es decir, con ese color rosadito, y con una descamación blanca. Y característicamente ven que el centro es muy parecido a lo que es la piel circundante, ¿sí? Tiene como un centro de curación, y este borde que le llamamos borde de avance. ¿Sí? Estas eran las lesiones que tenía a nivel de piel. Y en cuero cabelludo también tiene una lesión redondeada, que si ven bien le falta pelo, ¿no? Todo esto es el pelo y acá le falta pelo. Tiene algunos pelos cortos y tiene una descamación que es un poquito como blanco grisácea, ¿no? Que se ve un poquito por acá. A esto, cuando tiene un poquito de pelo, le llamamos placa pseudopécica porque no es alopécica total, ¿sí? No es que le falte todo el pelo, sino que tiene, pero bueno, está bastante estimulada y estos pelos son cortos. ¿Placa cuánto puedes repetir? Porque no se escuchó justo cuando dijiste la palabra placa. Pseudoalopécica. Placa alopécica es la pérdida de pelo, ¿tá? Entonces, esto es la típica peladilla que le dicen. Lo que pasa es que acá, si ustedes ven, tiene mucho pelo, no es que no tenga nada de pelo, entonces le decimos pseudo, ¿tá? Porque después hay otras enfermedades que pueden dar una que sean portadores asintomáticos. Porque se acuerdan que el parásito mejor adaptado al hospedero es el que mejor sobrevive. Entonces un poquito hablamos, pero bueno, el antecedente epidemiológico era importante en estos casos. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Ay, que ya lo dijiste, Estrella. Sí, la tiña, ¿no? Porque por el tipo de lesiones. ¿Sí? Tiña capilaris. Tiña capitis, perfecto. ¿Y esta cómo se llama? Corporis, ¿no? Ahí está, tiña corporis. Claro, Vieron que sí. los dermatofitos son hongos que son hongos filamentosos, son mohos que son parásitos de la queratina, entonces van a ir a afectar todo lo que es la piel, el pelo y las uñas, ¿sí? Piel y faneras afectan a los dermatofitos. Y en función de qué género de dermatofito esté afectando, se va a afectar solamente el pelo, solamente la piel, etc. Entonces, en este caso, a las lesiones que producen los dermatofitos le llamamos tiñas, ¿sí? Entonces vamos a tener que la denominación de la tiña viene de la mano con la región anatómica en la que se encuentra. Tiña capitis en la cabeza, tiña corporis en el cuerpo, tiña ungueal o tiña unguium en la uña, que más frecuentemente le llamamos onicomicosis, tiña pedis cuando está en el pie, que tienen distintas formas clínicas. Carolina. Que yo en realidad había como interpretado, y capaz que le erré, para mí eran dermatofitosis, es como la patología, la micosis superficial, pero partía como que era la dermatofitosis. Y después sí, tiña capitis, cuando se manifestaba como esta placa alopésica o pseudo alopésica,
las características de la descamación, de los pelos cortos, y después, según el lugar donde estuviese, pero para mí lo genérico era lo de dermatofitosis. ¿Eso está mal? ¿Es incorrecto? No quiere decir dermatofitosis, pero típicamente se le dice tiña, es lo mismo. ¿Sí? Pasa que no le decimos dermatofitosis del cuerpo, por ejemplo. Cuando nosotros vemos esta lesión, ponemos diagnóstico clínico tiña corporis o tiña capitis. ¿Sí? Se puede decir, sí, dermatofitosis de cuero cabelludo, por ejemplo, pero típicamente le ponemos el lugar, el nombre tiña y el lugar en donde está. Está perfecto. ¿Qué les estaba diciendo entonces? ¿Cuál es el agente etiológico posiblemente involucrado? Bien. Entonces ahora vamos con el directo. Pero bien, entonces dijimos, son micosis superficiales. Acuérdense que las micosis superficiales son aquellas que, en una definición muy amplia, no sobrepasan la membrana basal del epitelio. Y las tres principales que teníamos, que son las más frecuentes en la práctica clínica, son las dermatofitosis, las candidiasis superficiales, porque pueden haber candidiasis profundas también, y todas las que son las afecciones causadas por levaduras del género Malassezia. Esas son las tres principales. Hay otras por otros agentes que no son tan frecuentes acá en nuestro país y que bueno, quizás no las van a tener que aprender. Profe, ¿de qué género dijiste? Las Bueno, levaduras del género. del género Cándida y del género Malassezia, que las vamos a ver hoy Así es. también. ¿Sí? Entonces tenemos dermatofitos, levaduras del género Cándida y Malassezia. Esos son los tres hongos principales agentes de micosis superficial. Entonces, los dermatofitos, dijimos, son mohos, o sea, forman macroscópicamente estas colonias, este micelio, que la coloración de la colonia va a depender del género y de la especie de dermatofito implicado. ¿Sí? Esta es una colonia de Microsporum canis, y ven que la colonia tiene un crecimiento que es centrífugo, ¿sí? Que crece de adentro hacia afuera. Toda esta parte de la colonia, este es el reverso de la colonia y este es el anverso. ¿Sí? Acá si la miramos de arriba y acá si miramos de abajo la placa. Ven que es un moho que es bien blanco, algodonoso. Toda esta parte que ven acá, esta es la parte de crecimiento nuevo del hongo. ¿Sí? Y este crecimiento centrífugo se traduce también cuando nosotros vemos las lesiones clínicas. Ven que la tiña corporis tiene un borde de avance, ¿sí? Es una placa redondeada que va avanzando y se va haciendo más grande y a veces puede también hasta coalescer con otras placas, ¿sí? Y formar como estas formas semianulares. Entonces el hongo crece de esa manera. Esto es la colonia macroscópica. Después, si nosotros a esta colonia la miramos al microscopio, pensando que bueno, que es una colonia que puede estar en el ambiente o en el laboratorio, en el medio saburó, que crecen bien, vamos a ver los filamentos de dermatofitos y vamos a ver estas estructuras que le llamamos macroconidios. Estos son en realidad las esporas asexuadas de reproducción del hongo, que tiene el hongo en los cultivos y en la naturaleza. ¿Sí? Solamente van a ver los macroconidios en esos lugares, en el cultivo o en la naturaleza. En nuestro cuerpo se van a reproducir de otra forma. ¿Sí? Pero acuérdense que, bueno, que son las esporas de reproducción asexuada, que generalmente están en toda la parte de arriba de la colonia, y que en el ambiente son también las formas que permiten la diseminación. ¿Sí? Los filamentos acá no se ven muy bien, pero son filamentos finos, filamentos hialinos, es decir, no tienen color, filamentos tabicados. Y nosotros viendo los macroconidios podemos hacer el diagnóstico del género. Es decir, estos macroconidios son típicos del género Microsporum y en este caso podemos hacer el diagnóstico de Microsporum canis contando el número de tabiques que tiene el macroconidio. ¿Sí? Si son más de 6, generalmente es Microsporum canis, y si son menos, Microsporum gypsum, que es otra especie de Microsporum, que hoy en día, bueno, está reclasificada ya como otro género, pero es muy parecido el macroconidio, que es una especie geofílica, que es la segunda en frecuencia, dentro de lo que sería este género o era.
no importa, lo que tienen que ver es que nosotros, en base a los macroconidios, estas esporas, podemos hacer el diagnóstico de género de dermatofito. ¿Por qué? Porque a veces el género nosotros puede cambiar, o sea, tenemos un aislamiento, por ejemplo, de Trichofiton, y ahí vamos a buscar otro tipo de macroconidios, ¿sí? Van a ver en el teórico, son macroconidios que son en macroconidiano. Después, en el caso de Epidermophyton, son macroconidios en forma de racimo. Entonces, nosotros viéndolos ya podemos hacer el diagnóstico de género. De especie es más difícil. En el caso de Microsporum canis sí, en el caso de Trichofiton a veces tenemos que hacer pruebas bioquímicas, o bueno, hoy en día tenemos otros elementos de biología molecular o el Malditov que nos permiten hacer el diagnóstico de especie, ¿sí? En la piel, los dermatofitos los vamos a ver así. Este es un estudio micológico directo, es decir, es un estudio que nosotros hacemos con bisturí de las lesiones del paciente, se obtiene raspando las escamas de piel. Entonces lo ponemos en un portaobjeto con una gotita de hidróxido de potasio que ayuda a disgregar la queratina y lo miramos ahí al microscopio. Entonces lo que vemos son en las escamas de piel estas estructuras que si ven acá como si fueran todo pelotitas, que son los filamentos de dermatofitos, y cuando empiezan a formar esas pelotitas es que el mismo filamento, que se acuerdan que, voy a ver si puedo, acá, anotar. Acá, imagínense que esto es el filamento del dermatofito, que es derecho, ¿no? Que está tabicado. Ay, qué lenta que soy. Esto es el filamento de dermatofito, ¿no? Esto lo tenemos invadiendo las escamas de piel ahí en el estrato córneo de la epidermis. Entonces, ¿cómo se reproduce el dermatofito en la piel? Se reproduce mediante unas esporas que le llamamos artrosporas. Se empiezan a estos tabiques se empiezan como a separar y se empiezan a redondear. Ay, qué círculo más feo. Se redondean y forman estas esporas que quedan como si fueran las cuentas de un collar, que es todo lo que ven acá. ¿Sí? Esto es más que nada artrosporos. Acá se ve mejor. Esta es la manera en la que va infiltrando el hongo ahí en el estrato córneo y va invadiendo. ¿Sí? Vieron que acá las esporas que vemos son estas que le llamamos artrosporos, ¿sí? No son los macroconidios, eso los vamos a ver solamente en los cultivos, o bueno, los puede producir también el hongo en la naturaleza. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Los nidos son los que estábamos viendo antes, Sí, esos que tienen, que son grandes en que forma parecen de... un bichito. ¿Que parecen qué? Parecen un bichito. Un piojo. Parece que es cálida, sí, una crisálida de un bicho. Exacto, son estos. Bien, lo que pasa es que, bueno, que están no les puse una foto de cómo lo vemos en el microscopio, porque esto es un microscopio, bueno, no sé si está De haciendo, barriga. muy topísimo, sí, no. Así no lo vemos, lo van a ver en el video bien cómo se ven. Muy, muy parecidos, ¿no? Como la pared más trazada a lápiz, pero bueno, son bien característicos, ya les digo, del género Microsporum. En el género Trichofiton, que ahí tenemos especies que son antropofílicas, que son especies que se transmiten del hombre al hombre, y son las típicas que encontramos en la tiña pedis, o dentro de la tiña corporis hay un tipo de tiña que le llamamos tiña inguinal, o van a leer como eczema marginado de hebra, que ya no le llamamos tanto así, pero bueno, la tiña inguinal es una tiña que no tiene estas lesiones así redonditas, sino que lo que hace este borde de avance va a estar a nivel del pliegue, ¿sí? Va a seguir como la línea del pliegue. La tiña inguinal generalmente está causada por especies antropofílicas por la diseminación de una tiña pedis o de una onicomicosis, ¿sí? Por el paciente, la toalla, la ropa, que él se esté manipulando, también todo eso lleva al contagio ahí de la zona inguinal. Entonces, estas son especies antropofílicas, la más frecuente es Trichofiton rubrum, está Trichofiton interdigitale también, el segundo en frecuencia. Fabián. Quería preguntarte, en la foto anterior que mostraste del directo, ¿cómo diagnosticás ahí? Porque esos macroconidios que vos ves en el cultivo, son re fáciles, pero
¿cómo haces el diagnóstico con ese directo? ¿O vos simplemente informás filamentos? ¿Cómo haces? Para el Exacto. género, sobre todo. Bárbaro la pregunta. Sí, en el directo nunca vamos a hacer diagnóstico de género de dermatofitos. Nunca los vamos a poder diferenciar, porque los dermatofitos tienen todos los filamentos que son iguales y que se reproducen todos mediante los artrosporos. Entonces nosotros lo que vamos a informar van a ser filamentos de dermatofitos. Sí, por suerte sé que estos filamentos son bien típicos de los dermatofitos, como decíamos, son filamentos hialinos, finos, ramificados, tabicados, son muy distintos a los que veíamos la semana pasada de Aspergillus, que eran con filamentos bien gruesos, ramificados de forma dicotómica. ¿Sí? Ah, impecable. Hay otros agentes, esto se ve igual, si yo hago de una tiña corporis, como la de esta nena, de una tiña inguinal, o hasta en las escamas de uña de una onychomicosis, o de la piel del pie también, todo se va a ver lo mismo, se van a ver los filamentos de dermatofitos que se pueden ver con los artrosporos o no, pero eso ya me sirve para hacer el diagnóstico y para empezar el tratamiento también. Lo que pasa es que, bueno, que la sensibilidad del estudio micológico directo varía, entonces puede llegar como mucho quizás un 70%, y es técnico dependiente también. Entonces siempre la muestra la tenemos que... Acuérdense que el estudio micológico consta de dos partes, que las hacemos siempre, el directo y el cultivo. Los cultivos demoran más o menos 2 semanas en crecer. Lo que tiene es que demorar un poquito en conidiar. Entonces, entre que conidian, cuando conidian nosotros ya podemos hacer el diagnóstico del género, ¿no? Igualmente solamente tiene importancia epidemiológica hacer el diagnóstico del género. Si nosotros sabemos que es un dermatofito, lo podemos tratar como un dermatofito y el tratamiento no varía. Esto es lo que se ve en el pelo. En el pelo, en la tiña capitis, que da clínicamente esa placa sin pelo o con pelos cortos, son pelos que enseguida uno la saca con la pinza y se desprenden muy fácilmente y da toda esa descamación. Y esta descamación también es producto del compromiso del cuero cabelludo por el hongo y bueno, el compromiso del pelo que hace cortos frágiles que luego de salir a través del ostium folicular se empiezan a quebrar y se caen. Entonces esto se da por la invasión del hongo del pelo. Si ven acá, todo esto es como si fueran, ven todas las pelotitas, son todos los artrosporos que están recubriendo el pelo. Entonces, según la forma de invasión del pelo, nosotros podemos, aquí sí nos podemos guiar un poquito en qué dermatofito, a qué género de dermatofito pertenecen. En nuestro medio sabemos que todas las tiñas capitis son producidas, ¿sí? Hay en otros países que tienen tiñas capitis producidas por Trichofiton, por ejemplo, que le llamamos la tiña tricofítica, que se ve más que nada en mujeres adultas, Estados Unidos, bueno, otros países, que da la tiña de puntos negros, que se llama, que es una tiña que nosotros vemos la placa alopécica llena de puntos negros, que es que el pelo enseguida que salió fue cortado, entonces queda como el punto negro ahí. Es muy distinta a esta. Se dice que sería autolimitada de alguna manera, porque cuando el niño pasa la pubertad y se empiezan a estimular glándulas sebáceas, el mismo sebo tendría un factor fungiestático que detiene el crecimiento de la tiña. Obviamente siempre las tratamos, porque bueno, pueden ser niños más chiquitos, eso nada, son cosas que no sé ni siquiera si están totalmente comprobadas, pero bueno, la verdad es que después de la pubertad las tiñas capitis no se ven o son muy raras y se pueden ver en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo. Pero bueno, la forma típica es esta. Acá es placa única, pero pueden ser varias placas. Y esta es la forma seca que se llama, como esta escama bien seca y los pelos cortos, pero también podemos tener formas inflamatorias. Que esto es importante porque en estas formas inflamatorias no es tanto el agente en sí que cause la clínica, sino más bien la respuesta del hospedero. Esta respuesta del hospedero que hace que toda la tiña se llene de pus, y que si nosotros a pus, se llama el signo de la espumadera en realidad porque saldría en forma de puntos, como un panal de abejas. Son tiñas muy inflamatorias y que
el riesgo que tienen es de llevar a una alopecia cicatrizal, es decir, que acá se forme toda una fibrosis y no le vuelva a salir más el pelo. O sea, le queda como una pelada permanente. Entonces, a ese Es tipo de... estético, ¿no? ¿Mm? O sea, riesgo así vital, no. Simplemente No. estético. La importancia es estética. No, es una micosis superficial. Lo que tienen es que, bueno, justamente ahí comprometen el folículo piloso y pueden leer que hay casos de dermatofitos que han llegado a invadir un poco más en profundidad, pero son casos rarísimos. En pacientes súper inmunodeprimidos o que tienen alguna deficiencia en algún gen de la inmunidad innata, que son como más a desarrollar micosis superficiales más graves, como candidiasis o, bueno, dermatofitosis también. Algún reporte de casos, pero es muy, muy poco frecuente. Sí, el riesgo, como bien decías, de esa tinea capitis que le llamamos Kerion, o Kerion de Celso, es el riesgo de la alopecia cicatrizal, que bueno, que quede acá un área donde no crezca más el pelo. Entonces, como tiene una respuesta inflamatoria muy importante, siempre se le asocia corticoides, por lo menos 2 semanas vía oral, para bajar esa respuesta y evitar que llegue a la alopecia cicatrizal. Si no, si es una de estas tiñas comunes secas, lo que se hace es el tratamiento. En cuanto a los agentes, a ver, algo más, bueno, son queratinofílicos, queratinolíticos, entonces siempre van a ir a afectar o el pelo, la piel y las uñas. Van a ver que en el caso del género Microsporum afecta solamente la piel y el pelo, entonces puede dar tinea capitis y puede dar tinea corporis. Después tenemos tricofiton, que puede afectar las 3 cosas, puede dar cuadros de onicomicosis, y es el más frecuente dando el onicomicosis, puede dar tinea corporis y puede dar tinea capitis, estas tiñas más raras que yo les estaba contando. Y después tenemos epidermofiton, que puede afectar la piel y las uñas, pero no da una tinea capitis. Esto como a modo general, las manifestaciones clínicas que pueden causar. ¿Alguna pregunta mientras? Entonces el estudio que lo estudias así como explicaste, ¿no? Eso sería el estudio que se hace en el laboratorio, lo que explicaste. Ahí está. Siempre a veces pueden ser tratamientos tópicos si son, por ejemplo, tiñas, bueno, la tiña pedis o tiñas corporis que son muy chicas, pero siempre la tiña de cuero cabelludo tiene que llevar vía oral porque la penetrancia hacia el folículo piloso en una vía tópica no es buena, entonces a eso hay que asociar vía oral, entonces por eso siempre la confirmación de la dermatofitosis va a ser con el examen micológico. Pedimos el examen micológico directo, que bueno, lo hacemos tomando la muestra, visualizándola al microscopio, esperando ver lo que ya dijimos, estos filamentos hialinos, filados. Bueno, eso a nivel de las escamas, o a nivel del pelo podemos ver las esporas por fuera del pelo o por dentro. Eso van a leer que se llama la tiña ectotrix, si está por fuera del pelo, que es la que causa el Microsporum canis, o endotrix, si está por dentro, la que causa el Microsporum canis, o endotrix, si está por dentro, que es la que causa tricofiton. Acá las esporas están todas por fuera, ven el pelo que está roto. A veces con el microscopio, como las esporas lo envuelven, se podrían pensar que están adentro, pero en realidad están por fuera. Y vemos el pelo pasaditos a lápiz, bien íntegra la cutícula. El cultivo no se hace solamente por microscopio, digamos. No, se hace siempre el cultivo, porque la sensibilidad dijimos que puede variar. ¿Tá? Siempre el estudio micológico se hacen las 2 cosas. Nosotros obtenemos las escamas de piel, hacemos el examen directo y cultivamos. Entonces cultivamos en los mismos medios, en Saburó, que ahí crecen todos, y más o menos en 2 semanas ya podemos empezar a ver este tipo de colonias, ¿sí? Que van a variar también según el género de dermatofito que está. Pero al paciente lo tratará ese cultivo. Claro. Si tenemos el diagnóstico ya con el directo, eso ya se informa y ya se puede tratar. Sí. ¿Y en el cultivo qué haces? ¿Estudias de sensibilidad de algún antifúngico o qué haces con el cultivo exactamente? No, el cultivo se informa, nosotros lo guardamos y bueno, para tenerlos, para estudiarlos, y bueno, para tenerlos, para estudiarlos, y O sea, eso más bien, va a cambiar el tratamiento, no.
Es epidemiológico lo del estudio, digamos, no es para el tratamiento, digamos. Epidemiológico, y bueno, y si vos no lo viste en el directo y crees en el cultivo, es un positivo igual. Ani, ¿y el micronidios en agar, lo haces en agar el Saurau? Es de agar sí. En Saburó sin agregado de nada, crecen lo más bien, si no le podemos poner clonafenicol para que inhiba el crecimiento bacteriano, o cicloximida para que inhiba el crecimiento de algunos hongos del ambiente, que en el caso de la sonicomicosis está bueno porque muchas veces son muestras que se contaminan fácilmente, por el hecho de que están en contacto siempre con el medio y son muestras como más sucias en teoría. Fabián. Una pregunta, si vos en el directo no ves nada, ¿el paciente lo tratás igual para no esperar el resultado del cultivo? Eso depende del paciente. Si es un niño, generalmente se espera, porque capaz que es otra cosa. ¿Sí? No sabemos. Este cuadro es muy típico, pero siempre es muy difícil que en una tiña capitis te dé negativo. En este caso no. ¿Sí? La sensibilidad es más alta porque estos pelos están muy afectados. Pero bueno, puede ser un cuadro que te genere duda y que si el micológico da negativo, sí vas a esperar al cultivo. Y si estás muy en duda, bueno, mandás repetir el micológico. Sí, pero como esto es un niño y va a llevar tratamiento bioral, también es un documento médico legal que, bueno, que te va a ayudar en ese caso. En las tiñas corporis, bueno, depende del clínico. En las tiñas pedis, el diagnóstico es generalmente clínico, si no se manda al estudio micológico. A no ser que quede la duda también. Hay otros cuadros que se pueden confundir, por ejemplo, con psoriasis. Entonces ahí está bueno mandar el estudio micológico. Siempre tengan en cuenta que para mandar el estudio hay que decirle a los pacientes que no se pongan ni talco, ni crema, por lo menos 2 semanas antes, ni ninguna crema con corticoide, porque a veces el corticoide lo que puede hacer es exacerbar el crecimiento del hongo y acá que se prenda fuego, o sea que la lesión quede como mucho más roja, que le dé mucho más síntomas, porque genera como una inmunosupresión local de ahí de las células, de las células del sistema inmune cutáneo, entonces el hongo se aprovecha y crece, y a veces es como una prueba terapéutica que la gente, ¿no? Ya si es una tiña le pongo corticoide y empeora, está a favor de que sea una tiña, ¿no? Pero no hagan eso. Y la otra cosa que puede pasar si se le pone corticoide es que la tiña se apague, que esta respuesta inflamatoria se vaya y quede como una lesión, que quede una lesión específica que le decimos tiña incógnito, que es difícil también de diagnosticar. A veces no se sabe si será una alergia, si será una tiña. Entonces, bueno, siempre recomendar suspender cualquier crema o fármaco que el paciente esté tomando para poder hacer la toma de la muestra. Bien, hablamos, bueno, del directo y del cultivo. Demora más o menos 2 semanas en crecer y esos son un poquito lentos. Ani, ¿con qué haríamos el tratamiento? Bien. Bueno, el tratamiento va a depender de la extensión de las lesiones y del tipo de lesión. Si es una tiña capitis, como siempre dijimos, vamos a hacer tratamiento bioral. Entonces, el tratamiento bioral de las tiñas capitis lo pueden hacer con gliciofulvina, que algunos la ponen como primera línea, pero que acá en Uruguay no hay, o con terbinafina, que sí tenemos y que responden bien al tratamiento. Entonces, terbinafina, que es un tipo de antifúngico del grupo de las aliramidas, que lo que hacen es inhibir también la síntesis de ergosterol, que se acuerdan que el ergosterol era el principal componente lipídico de la membrana celular del hongo. Entonces iba a inhibir una enzima que participa en la formación del ergosterol, entonces de esa manera inhibe el crecimiento fúngico. ¿Sí? Va a inhibir una enzima distinta a la que inhibían los azoles, que habíamos visto en Cryptococcus, por ejemplo. Los azoles, el fluconazol particularmente, no tiene una buena actividad contra los dermatofitos. Entonces nunca vamos a tratar una tiña, ya sea capitis o, bueno, corporis, si le queremos poner tratamiento bioral con fluconazol. ¿Sí? El otro ¿Y el fármaco, ketoconazol? el ketoconazol bioral no lo damos ya porque es muy hepatotóxico. Pero vía tópica, si nosotros queremos tratar
estas lesiones, por ejemplo, 2 veces al día con ketoconazol al 2%, que es el que viene en crema, lo podemos hacer y sí, tiene una buena sensibilidad y va a responder. Entonces, vía tópica también podemos tener el ketoconazol al 2% en crema, o tenemos un montón, tenemos la terbinafina también al 1%, que si pueden elegir entre esos dos, son los que mejor respuesta tienen. Después ahí van a ver un montón de picos. Y los corticoides, por ejemplo, ¿no ayudarían acá pensando en el efecto más que nada para la inflamación excesiva de la reacción propiamente? Acá en este caso, que es una tiña seca, que es esta escama como bien seca, que vemos que no tiene pústulas, nada de eso, no, se hace solamente el tratamiento bioral. En el caso, como dijimos, las tiñas bien inflamatorias, los Kerion, ahí sí hacemos corticoide sistémico, más o menos 2 semanas a 0,5 miligramos de peso se hace el corticoide. Después, en las tiñas del cuerpo, no, en los dermatofitos nunca, lo pueden, a veces en alguna cándida, cuando es ahora vamos a ver una lesión en un pliegue, que hay mucha inflamación ahí, a veces se asocia, pero tratamos de que no. ¿Qué más? Generalmente se empiezan a ir a las 48. Generalmente se empiezan a ir a las 48 horas, ya se empiezan a apagar las lesiones, y a la semana ya está mucho mejor de lo sintomático también, y se empiezan a ir más las lesiones. Entonces, si vamos a elegir tratamiento tópico, dijimos que ketoconazol o terbinafina, y que hay muchísimos más. Van a ver el bifonazol, que es una vez al día, que bueno, van a tener espectros variables, con distintas susceptibilidades también. Es importante que el paciente tenga una constancia de que si está usando un tratamiento tópico, de que lo aplique las veces que lo tiene que aplicar. Si es ketoconazol 2 veces al día, la terbinafina se puede hacer 1 vez al día, pero que tenga esa constancia. Y después la duración del tratamiento va a ser en las tiñas del cuerpo o de los pies 21 días, 3 semanas, que en realidad es lo que lleva el ciclo de descamación de la piel. Y en el caso de las tiñas de cuero cabelludo también van a ser 3-4 semanas. Pero esto se ve clínicamente, a veces demoran un poquito más. Si nosotros vemos que clínicamente persiste con la tiña, puede hacer un poco más de tratamiento. Lo que sí demora mucho es el tratamiento de la onicomicosis. Las onicomicosis por dermatofitos son más frecuentes en las uñas de los pies, y tenemos que administrar la terbinafina por un tiempo en el que dure en el crecimiento de la uña, demora de 3 a 6 meses, ¿sí? Hasta 6 meses las uñas de los pies. Entonces es un tratamiento que es crónico y que el paciente lo toma 1 vez al día, y hay que hacer paraclínica para controlarlo. Hemograma, porque puede llegar a dar un poco de plaquetopenia. De la uña entonces es oral también. ¿Cómo? Como dijiste, el paciente lo toma, ¿el de las uñas es oral o es tópico? Es oral, sí. Oral. Una acotación. El de las uñas también, generalmente lo hacemos oral, tópicas que son como esmaltes, o ahora hay uno que viene como un pincel, que bueno, que son antifúngicos tópicos, que se usan solamente si la afección de la uña es muy escasa o es muy superficial, que no llega a comprometer más de 1/3 de la uña, y que sea distal, por ejemplo, una onicomicosis subungual distal, que son la mayoría, porque generalmente las esporas del hongo entran por acá por el hiponiquio, por el borde libre, entonces empiezan de manera distal y van avanzando en sentido proximal. Cuando empiezan a comprometer la matriz, que se forma una onicodistrofia, la uña queda toda con una forma rara, fea, ahí el tratamiento tópico con el esmalte ese, con la laca, ya no tiene mucha chance, y hay que hacer vía oral. ¿Y cómo es el aspecto de la uña cómo es las lesiones de la uña, cómo es? O sea, ¿cómo lo diagnosticas? La uña queda Como amarillenta, ¿no? Y como que se descama también.
Ahí está, sí. Ay, no les puse fotos, pero tienen... Amarillenta y tipo marrón, parece como moho así. Y engrosada. El teórico tienen mitos, pero también podemos tener otros hongos del ambiente que son causales de onicomicosis. Entonces, lo que pasa generalmente es que se empieza a engrosar toda la uña, que es una hiperkeratosis del lecho de la uña, que a eso le llamamos paquioniquia, cuando la uña queda muy gruesa. Cuando la uña queda muy gruesa. Entonces se desprende como un polvillo de ahí abajo, que bueno, eso es lo que nosotros con el bisturí entramos de abajo para poder sacar la toma de la muestra. Porque vamos a ir a buscar, como les dije yo, el hongo va a crecer con el enfermo, ese límite de uña sana con uña enferma, ahí va a estar el crecimiento activo del hongo y vamos a tratar de sacar de ahí la muestra. Entonces, a veces puede tener solo la paquioniquia o la uña empieza por la queratina a tomar una tonalidad amarillenta, y a eso le llama una tonalidad amarillenta, y a eso le llamamos antoniquia, con X, queda entonces la uña amarilla, gruesa, y a veces cuando, ya les digo, compromete la matriz, que es la porción de la uña que se encarga de formar toda la lámina unguial, esta lámina se forma, hay distintos tipos de onicomicosis, a veces se puede ver la onicomicosis blanca superficial, que es como si fuera una mancha blanca arriba de la uña, que esa es la que tiene más indicado el tratamiento con este esmalte que les digo, con la laca, porque la laca la aplicamos, limamos la uña y se aplica la laca, porque la laca la aplicamos, limamos la uña y se aplica la laca. Eso se hace, lo de la lima, una vez por semana, pero todos los días se va aplicando la capa de laca. Y con eso tiene una buena respuesta porque es una afección superficial del dermatofito. Ya cuando es más profunda, ahí la respuesta, riesgo-beneficio del tratamiento bioral. Si es un paciente que está tomando muchos fármacos porque tiene muchas comorbilidades, bueno, a veces dejamos solamente el tratamiento tópico. Si es un paciente que puede admitir el tratamiento bioral, continuamos el tratamiento bioral. ¿Y esto por qué? Porque si bien es un motivo estético, en el caso de la onicomicosis, puede generar después puertas de entrada para infecciones bacterianas, porque el hongo de ahí se puede diseminar, puede formar una tiña pedis, puede hacer una tiña inguinal. Entonces, toda esa descamación, entrada. Entonces es importante, por eso más que nada tratarlos. Lo vemos mucho en las onicomicosis en pacientes que son diabéticos, en pacientes con insuficiencia venosa crónica, que tienen alteraciones ya de la piel y que son propensos a hacer infecciones. Entonces, más que nada por eso. No sé si habían levantado la mano. Yo quería hacer una pregunta, no sé si alguien más había levantado. Dale. Es una pregunta un poco redundante capaz, pero solo para quedarme tranquila. También por el crecimiento centrífugo, ¿no? Ahí está, porque en ese caso el hongo crece hacia proximal de la uña, sí. Tienen un video que hicimos el año pasado que explica la toma de muestra de las lesiones, porque acá en este caso, por ejemplo, vamos a hacer la toma de lesión de este borde, muestra de las lesiones, porque acá en este caso, por ejemplo, vamos a hacer la toma de lesión de este borde, que es donde vamos a encontrar al hongo, ¿tá? Siempre del borde, de este borde como de avance. Y en el caso de la tiña capitis también tratamos de sacar del borde, pero bueno, estos pelos de acá también están súper afectados. Esto en cuanto a los cuadros clínicos. Bueno, el diagnóstico, que les quede claro siempre, pedir el estudio micológico y el tratamiento fármaco y la vía, bueno, ya fue lo que estuvimos hablando. Acuérdense la vía oral para siempre las tiñas capitis. Y que ahí también se puede asociar el shampoo de ketoconazol, que viene también shampoo de ketoconazol del 2%, más que nada por el hecho de coadyuvante y de que nos puede evitar un poquito. Esta es la viñeta 2 de un sexo masculino de 15 años de acá de Montevideo que concurre a policlínica por lesiones en dorso y miembros superiores. Dice que esas lesiones son asintomáticas
y aparecieron luego de vacacionar en la paloma. Al examen tiene lo que ven acá, que esto seguramente lo hayan visto, bueno, algunos tengan también porque es muy frecuente, y las lesiones son estas máculas que son hipocrómicas, si ven tienen un color que es más, que son hipopigmentadas con respecto a la piel normal, y que si bien estas manchitas están así, empiezan a coalescer y forman grandes áreas de despigmentación. ¿Tá? Y la vemos acá, vemos la distribución. Esta es bastante extensa, pero generalmente tiene la distribución en áreas seborreicas, en áreas que tienen mucha densidad de glándulas sebáceas, como es la parte alta del dorso, raíz de miembros superiores, y bueno, acá ya se extiende. Pero a veces podemos ver, por ejemplo, solo lesiones limitadas a esta parte, al escote, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿qué pensaron? Mala. Ahí está. ¿Cómo se llama esta enfermedad causada por malacesia? La pitiriasis versicolor. Perfecto, la pitiriasis versicolor. Se llama así porque en realidad pitiriasis es la descamación, la descamación fina del estrato córneo. Si ven acá, ven como unas cositas blancas, como que tiene una descamación bien finita, leve, o si no, esta descamación la podemos poner en evidencia raspando un poquito ya la piel y ya se ve que empieza a salir. Y versicolor porque el color va cambiando y cambia mucho también según la tonalidad de piel que tenga el paciente. En más altos vemos que son más, que da estas manchas más claras, y en fototipos que son más claros, las manchitas pueden ser oscuras, ¿sí? O a veces adoptar hasta como una tonalidad más rosada. Una pregunta. Bueno, En la clínica, porque yo no sé si es porque en la foto no se aprecia o por las dudas, ¿no? ¿Hay como un cambio en la textura, digamos, de la piel o es solamente el color que cambia? no, es solamente el color. La descamación la podemos apreciar raspando un poco, pero en realidad no se palpa, es que no son sobrelevadas, que son bien máculas. Ahí va, gracias. Y después, yo les puse ahí que tiene pitiriasis seca de cuero cabelludo, que eso es caspa, ¿tá? La caspa común. Fabián. No, capaz que es Y una puede pregunta dar, súper profe. boba. Te Dime, decía, te dime. decía, capaz que es una pregunta súper boba, pero lo que tiene que ver con el vitiligo, ¿viene por el tema de hongos también? ¿Por la malacesia? En el vitiligo son manchas que les decimos acrómicas, es decir, que no tienen ningún color, que son blancas y son bien blanco tiza, blanco leche, bala, no sé cómo decir. Bien. Estas son hipopigmentadas. Entonces ahí también las podemos diferenciar. Y el vitiligo es una enfermedad que es autoinmune, tenemos anticuerpos contra los melanocitos, contra la melanina específicamente. Entonces hay una destrucción de la melanina que genera las máculas estas que son acrómicas, que en este caso no, en este caso son hipopigmentadas y que están en una distribución característica, como son Buenas. estas zonas de borrita. Carolina. También puede cañas, quedan como costras, es la blefaritis seborreica y también la da la malacesia. Tenemos distintas enfermedades que causan las levaduras del género Malacesia. La más característica es esta, la pitiriasis versicolor, pero también se le ha vinculado a muchas enfermedades. La otra que tiene como más evidencia es bien lo que decías vos, la dermatitis seborreica, que es otra enfermedad de la piel que se da en la cara más que nada, o en tronco también se puede dar, y la vemos en la cara, que bueno, ven que en la cara tenemos muchas glándulas sebáceas, la vemos más que nada acá en el surco nasogeniano, en entrecejo, pre y retroauricular, y que genera como un eritema de base y una descamación, que esa descamación es amarillenta, untuosa que se llama, y la vemos también en el cuero cabelludo, ¿sí? En realidad esa es una dermatosis inflamatoria donde hay un rol de la malacesia, pero no explica del todo tampoco la enfermedad, pero responde bien a los antifúngicos tópicos, por ejemplo.
Entonces, bueno, a veces es una dermatosis que es crónica, que tiene empujes y que tiene remisiones, y que el paciente, bueno, es como su tipo de piel y lo va a llevar toda la vida. Nosotros lo vamos a ir como tratando y controlando, pero bueno, es difícil que se le vaya del todo, y es un poquito más compleja. La pitiriasis versicolor también tiene recidivas tiene recidivas. Eso porque la malacesia la tenemos siempre, en realidad, flora normal de nuestra piel. Lo que pasa es que a veces en algunas personas que tienen algún tipo de piel en especial, que no se sabe bien por qué, se expresa de esta manera, ¿no? Dando la enfermedad. Pero como es una levadura que es parte de la flora cutánea, es muy difícil la erradicación total de la enfermedad. Entonces, como dijimos, malacesia es una levadura. Hay muchísimas especies, van a leer que Malassezia furfur fue como de las primeras que se descubrió, y la que estaba más relacionada a la pitiriasis versicolor. Hoy en día hay otras, y que tiene esta forma bien redondeada. En el caso de furfur hay otras que tienen una forma más ovalada, por ejemplo, pero bueno, ven que son las levaduras y son unibrotantes, ¿está? ¿Qué es esto que se ve acá? Estos son filamentos, ¿sí? Estos filamentos los va a formar la levadura cuando está causando enfermedad, ¿sí? En esas escamas de piel, ahí va a estar dando los filamentos. Esto si nosotros, en la piel sana, si nosotros hacemos un estudio micológico, lo que podemos ver es alguna levadura del género Malassezia aislada, puntual. En este caso, si nosotros vemos las levaduras así, con estos filamentos, nos dice que está causando la enfermedad. Entonces, ¿es un hongo dimorfo la Malassezia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Porque da los filamentos y la levadura? No. Problemas felinos. A ver. No, bien. Van a leer en los libros que a algunos les dice que es un hongo dimorfo, pero se acuerdan la definición de dimorfo, ¿no? Que era ese hongo que, según la temperatura, a temperatura ambiente estaba en forma de filamento, y a temperatura de 37 grados estaba en forma de levadura. Nunca vemos las dos formas a la vez, ¿sí? En los hongos dimorfos. Y esto es lo que pasa en Malassezia. Vemos las levaduras y los filamentos, ¿sí? O sea, son levaduras capaces de producir filamentos, que estos filamentos ayudan a la invasión, y bueno, las producen durante la enfermedad, ¿sí? No son hongos dimorfos, son las levaduras que tienen esta capacidad, este factor de virulencia que les permite formar los filamentos, ¿sí? Acá lo que ven es un pelo, y vemos todos estos puntitos, son levaduras del género Malassezia en acúmulos, también en una foliculitis por Malassezia, que puede ser otra patología causada. Entonces, ¿qué características tienen estas levaduras? Dijimos que son flora normal de la piel, son lipofílicas y lipolíticas, es decir, dependen de los lípidos, que son sus nutrientes esenciales. Por eso van a estar predominando, su reservorio va a ser la glándula sebácea, que está asociada al folículo piloso, y vamos a tener entonces, vieron que dijimos que el paciente tenía caspa. Bueno, uno de los principales reservorios de Malassezia es el cuero cabelludo, y tiene implicancias terapéuticas porque a estos pacientes siempre les vamos a asociar un shampoo para la caspa, un shampoo de ketoconazol, para disminuir ahí la carga de la Malassezia, ¿sí? Bueno, les estaba contando que Malassezia es lipodependiente, y que no nos va a crecer en los medios habituales de cultivo, en el medio saburó, por ejemplo, porque tiene solamente glucosa. Entonces, tenemos que, si queremos que el Malassezia crezca en un agar, le tenemos que adicionar lípidos, ¿sí? Puede ser al mismo saburó, a veces se le adiciona aceite de oliva, y ahí puede crecer, o si no, hay otros medios más específicos para Malassezia. Hay uno que se llama Dixon modificado, que tiene distintas grasas, etcétera, de todo, donde, bueno, ahí pueden crecer la mayoría de las especies de Malassezia, ¿sí? Pero bueno, el aislamiento en realidad solo nos va a permitir hacer el diagnóstico de especie con fines de investigación, con fines epidemiológicos, porque además, en este caso, el diagnóstico lo vamos a hacer con el estudio directo.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el estudio directo da negativo y el cultivo da positivo, ¿qué les parece? ¿Podemos hacer diagnóstico en este Y no caso? porque No, es porque no parte está de en la la flora flora normal. Exactamente, exactamente. ¿Ah? ¿Eso significa que es un oportunista entonces? Bueno, sí, podríamos ponerlo. No es que tampoco estos pacientes sean inmunodeprimidos, porque es como una condición de la piel que los hace más susceptibles. Pero sí, se han reportado casos de infecciones profundas por malacesia, de micosis profunda con fungemia, es decir, con el hongo en sangre, y hasta hay casos de endocarditis reportados por malacesia, súper infrecuente esto, pero que se han visto más que nada en recién nacidos cuando les pasan infusiones lipídicas de tratamiento, algún fármaco de tratamiento. Eso es lo que se ha visto a forma de micosis profundas y ahí sí actúan como oportunistas. Profe, se me cortó la parte que dijiste cómo se realizaba el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos con el estudio micológico directo, porque vamos a ver ahí las levaduras con estos filamentos que tienen esta imagen característica que no les dije, que son las levaduras en acúmulos, que le decimos ligas con espaguetis, porque está una chanchada, pero los filamentos serían como los espaguetis, las albóndigas serían las levaduras, ¿está? Generalmente las vemos así en acúmulos, y bueno, para decir que está causando la enfermedad tenemos que ver estos filamentos. En el caso de la foliculitis es más difícil que se produzcan los filamentos generalmente, si las vemos así en gran cantidad alrededor del pelo, también podemos hacer el diagnóstico. ¿Tá? Pero nos hacemos ayuda del estudio micológico directo. Lo podemos hacer raspando las lesiones con bisturí y las fijamos en un portaobjetos con ácido acético que quedan bien pegadas cuando eso se seca, y arriba le teñimos con azul de metileno, que las ayuda a visualizar, se ven bien así teñidas de azul, con la pared trazada, como trazada a lápiz la ven, o si no podemos, las mismas escamas se pueden poner con hidróxido de potasio y se pueden ver también solas hacia el microscopio. Para ayudar al diagnóstico es el método de la cinta adhesiva, que le ponemos una cinta adhesiva común a la piel del paciente, y ahí cuando la retiramos quedan todas las escamas pegadas, y eso lo ponemos en un portaobjeto, le ponemos una gota de azul de metileno, lo dejamos secar y lo observamos al microscopio y lo vemos así también. Lo van a leer ahí como el método de la cinta adhesiva. Entonces, bueno, está bueno recordar acá el estudio directo. Ani, hay un estudio con fines epidemiológicos que el cultivo se hace con un medio rico en lípidos, pero no entendí en qué casos, con fines epidemiológicos, pero ¿para qué? Para nosotros saber qué especies de malacesia tenemos, ¿sí? Las especies de malacesia pueden variar, se ha visto que varían en función de la dermatosis que produzcan, o sea, la pitiriasis versicolor, frecuente, malacesia simpodialis, por ejemplo, y en la dermatitis seborreica a otra. Y se ha visto también que la distribución de las especies de malacesia varía también según la región corporal. Si le hacemos un estudio a individuos sanos y hacemos un cultivo, por ejemplo, fue acá el sulconazogeniano, y poniendo en un agar con lípidos y nos crece malacesia, hacemos cultivos de distintas regiones corporales y hay especies que predominan más que otras, ¿tá? Pero es solamente con fin epidemiológico porque no se ha visto ninguna diferencia de susceptibilidad a los antifúngicos entre las especies. ¿Sí? ¿Sí? Bien, sería como también, es como tener un banco de información, digamos. Ahí está, para divertirnos un poquito más. Después podemos ver también, van a leer que las especies se pueden diferenciar con métodos bioquímicos, como pueden ser, por ejemplo, la asimilación de distintos lípidos. Es como si nosotros en una placa sembramos la malacesia y hacemos pocillos, y a cada pocillo le ponemos un lípido distinto, entonces vemos según qué perfil de lípidos asimile la levadura, qué especie de malacesia, ¿sí? Esto se puede hacer, es bastante sencillo de hacer, pero bueno, hoy en día con los métodos moleculares y el MALDI-TOF también, esos métodos de estudio se están como dejando un poquito más de lado.
Y la importancia también, como decíamos, solamente con fines de investigación. ¿Qué le van a hacer de tratamiento entonces? Ketoconazol como tratamiento tópico. Se puede hacer, sí. Acá está bastante diseminado, pero a veces tenemos pacientes que tienen solamente alguna lesión acá en la espalda o en el escote o un poquito acá en brazos, y le podemos hacer ketoconazol en loción, ¿sí? Moda de poner que una crema. Hay lociones en spray que vienen de, no me acuerdo, no es ketoconazol, es otra. Bueno, otro sol tópico, no me sale ahora, capaz que me sale. Que bueno, que es mucho más cómodo poner la loción en spray que poner la crema. El Econazol. Econazol sí puede ser, se llama, no voy a decir la marca. NRB puede ser. Exacto, que bueno, es bastante cara igual, pero para las lesiones que son, que están localizadas, se pone 2 veces al día, más o menos por 2-3 semanas, y ayuda. Siempre acuérdense de poner el tratamiento ayudante con el shampoo de ketoconazol, que si el paciente tiene caspa, lo hacemos 3 veces por semana, se lo deja actuar 5 minutos y se enjuaga 3 veces por semana hasta que esa caspa se vaya. Y después de mantenimiento siempre, porque como es flora normal también va a poder aparecer, entonces de mantenimiento que se lave una vez por semana con el shampoo. Y después, cuando los casos son muy extensos, como en este paciente, podemos hacer tratamiento sistémico. Y acá, ¿cuál les parece que podemos Fluconazol, utilizar? ¿no? Ahí está, fluconazol, pero en dosis mucho menor. 2 veces por semana, ¿puede ser? Ahí está. 2 veces por semana, 150 miligramos, y por 3 semanas más o menos ya lo podemos hacer. Es importante explicarle al paciente que es un tratamiento que, bueno, que nosotros hacemos, que él tiene que seguir el tratamiento de mantenimiento, que esto solamente la importancia estética, que se ve más en verano por el hecho de que los pacientes se broncean y resaltan el contraste con la piel bronceada, pero que bueno, que es por motivos estéticos, y que nosotros estamos dando un fármaco antifúngico que es sistémico, que bueno, no lo puede tomar como caramelo, sí, tenemos que hacer como un uso razonable del antifúngico en estos pacientes, y explicarles bien. Ahora me olvidé en cuanto a la patogenia, en cómo es que llega a producir la despigmentación, cómo produce las manchas. Por encima, ¿no? Algo con la melatonina era. Con la melanina, ahí está, va melanina, es producida por los melanocitos y se transporta desde los melanocitos a los melanosomas, y les da el color, es lo que nos da el color de la piel. Entonces la melanina está sintetizada por una enzima que se llama tirosinasa, y lo que hace la malacesia es con algunas sustancias que produce, como el ácido celaico, por ejemplo, va a inhibir la producción de melanina. Entonces, al inhibir la producción de melanina, vemos que se despigmenta. Habían levantado la mano. No, era para decir exactamente lo mismo, que la producción de la melanina iba a disminuir y en realidad era por los inhibidores que eran competitivos de la tirosinasa, que lo que hace es sintetizar, y ahí también venía en juego el ácido acelaico, pero es lo que dijiste básicamente. Perfecto, sí, eso es como lo que está más descrito. El ácido acelaico incluso nosotros lo usamos para el tratamiento de algunas enfermedades de la piel que producen hiperpigmentaciones, como el melasma, por ejemplo, que se ve por factores hormonales, se ve mucho en el embarazo, que se empieza a pigmentar como la parte de la frente. Acá a nivel malar, el ácido acelaico, producto que, bueno, justamente derivado de la malacesia, que lo usamos para despigmentar, ¿sí? Capaz que después te acuerdan como por eso. Y después, bueno, hay otros mecanismos descritos para qué es lo que pasa en las lesiones que produce malacesia, que en vez de hipopigmentadas son hiperpigmentadas, que produce las manchitas más oscuras, que ahí sería como un aumento del tamaño de los melanosomas, ¿tá? Y básicamente es eso, no tiene mucha ciencia más. Sí, acuérdense de decirle al paciente que, bueno, que trate de evitar el sol, de no broncearse, de hacer el tratamiento de mantenimiento, que bueno, que no es nada contagioso tampoco, porque y piensan que es contagioso, pero nada. Las manchas del sol, esos son lo que le dicen las manchas del sol. Sí. No, hay manchas del sol por la vejez también.
Esto la gente le dice el hongo del sol, que claro, justamente en verano es donde aparece más, tan jóvenes también, ¿está? Después podemos tener otras manchas de viejos nomás. Bueno, Cecilia. Igual esas manchas del sol son distintas, ¿no? O sea, son como un poquito sobrelevadas y son más oscuritas, más delimitadas, me parece. No sé, yo mirando Sí, las que tiene mi abuela, que tiene pila. La del sol depende, si los léntigos solares que le llamamos, que también es pigmentación se empiezan a pigmentar los queratinocitos de la capa basal, ahí en los léntigos también son manchas que no son sobrelevadas, pero después puedes tener otras lesiones también. Incluso pueden dar manchas oscuras y manchas más claras, así parecidas al vitiligo, como habíamos dicho, eso también se puede dar. Pero nada, son muy distintas, siempre busquen a la malacesia en estas áreas, bien en dorso alto, en raíz de miembros superiores, en casos muy extensos puede ir más abajo, pero no es lo más típico, y vayan a buscar el cuero cabelludo. Y si ustedes les pasan, no tienen por qué pasar un bisturí, puede ser un papelito o algo, raspan y sale la escama, ya es muy típico de malacesia. ¿Sí? Siempre está bueno tratar, si está disponible, de hacer el estudio micológico para nosotros tener también una constatación diagnóstica para hacer pero la verdad es que muchas veces el diagnóstico es clínico y se pone el tratamiento empírico, ¿sí? Muchas veces el paciente ya viene diciéndote, ¿no? El diagnóstico que ya se le hicieron hace mucho. Profe, yo lo que acá te iba a preguntar era de eso mismo. ¿Ese sería el aislamiento? sí, ahí está. Estas son colonias de malacesia, que acá parecen bastante blanquitas, pero son blancas, medias amarillentas, cremosas. Son distintas a las colonias de cándida. Y este es el medio, el Dixon modificado que tiene agregado de montones de lípidos que facilitan el crecimiento. Otra paciente que también es bastante frecuente de ver, una mujer de 32 años, diabética, que trabaja desde hace 6 meses en tareas domésticas y que consulta por unas lesiones a nivel perunguial de uñas de manos. Entonces el examen tiene perionixis, que la perionixis es la inflamación del pliegue unguial, acá el pliegue unguial proximal y lateral, que no se ve tanto, pero acá se ve como más clarito, ¿no? Que puede estar un poco más rojo, que esto da bastante dolor. Ella tenía un leve dolor a la palpación, y que bueno, no les puse cuánto ahí tenía de evolución. Entonces pusimos que se solicita estudio micológico directo que hicimos de esa parte y visualizó esto. ¿Qué les parece que son estas cositas? Levaduras. Ahí está, son levaduras. ¿Está? Todos estos puntitos, estos son todas las escamas, los queratinocitos, que están como bien separados acá. Y todas estas son levaduras en acúmulos. Ven que tienen distintas formas, que algunas son más ovaladas, otras más grandes, otras más pequeñas. Pero en este contexto, ¿qué levaduras piensan que son? Acá se ven mejor. Cándida. No sé. Ahí está, son levaduras del género Cándida, ¿sí? Las levaduras del género Cándida también son flora normal de distintas partes de nuestro cuerpo, son flora normal de la cavidad oral, del tracto gastrointestinal, del genital también, y pueden ser flora cutánea, pero flora transitoria, ¿sí? Más que nada a nivel de pliegues, pueden ser flora por el hecho de que hay humedad también. Entonces, las levaduras, acá las vemos en una tinción de Gram, las levaduras del género Cándida, estas sí a veces las clasificamos como oportunistas, si bien esta paciente no era inmunodeprimida, es algo muy frecuente de ver, dice que es diabética, pero podría no serlo, porque es muy frecuente de ver en personas que tienen mucho tiempo las manos mojadas. La cándida se comporta como un patógeno oportunista, puede llegar a dar micosis profundas o puede llegar o algunas micosis superficiales que nos hacen sospechar en algún tipo de inmunosupresión, como habíamos visto que era el mugueto oral, ¿se acuerdan? Que era una forma de candidiasis oral que vemos que se puede ver en la lengua, a nivel de la mucosa yugal, que daba esas placas blanquecinas que también están causadas por cándida y que nos hacían sospechar que, bueno, que puede haber un poco de inmunosupresión en el caso del paciente que vimos VIH. Las levaduras del género cándida son levaduras que son ovaladas, son unibrotantes también y que tienen la capacidad de formar estas cosas que se llaman pseudofilamentos.
Algunas pueden llegar a formar filamentos verdaderos. Todo esto nos habla también del mecanismo de patogenicidad. No es un hongo dimorfo. Si es la cándida, si acá ven cómo la levadura empieza a formar el pseudofilamento que sale de ella. Acá lo ven mejor, ¿no? Esta es la levadura y en este contexto forma lo que sería el pseudofilamento. Le decimos que es pseudofilamento porque tiene una constricción y no llega a formar un tabique entero como los que teníamos, por ejemplo, en los dermatofitos, ¿sí? Las cándidas se agrupan y dan estas colonias, que son también parecidas a colonias bacterianas, pero bueno, son colonias más grandes, son blancas opacas, a diferencia de Cryptococcus, que se acuerdan que era una colonia más blanco-amarillenta brillante por la cápsula, que era una colonia mucoide, más como gelatinosa. En este caso Candida tiene la colonia bien opaca, y esto que ven acá como si fueran pelitos, son justamente las que acá se intenta ver un poquito más, es sería como la invasión de Cándida hacia el medio de cultivo, ¿no? A través de los pseudofilamentos, ¿no? Decimos como que empieza a filamentizar hacia el medio. Esto es típico de Candida albicans, ¿sí? Tenemos muchas especies de levaduras del género Candida. Van a leer que Candida albicans es la especie más frecuente, hasta un 50%, pero bueno, las especies, todo el resto de las especies le llamamos Candida no albicans. Y en este caso, no tanto las micosis superficiales, quizás sí en las micosis superficiales que son recalcitrantes y que no responden al tratamiento. Lógica de acá, raspando un poquito, poniendo un ansa, se puede hacer la toma, se siembra y se mira en el estudio directo. ¿Cómo piensan que llegó acá la cándida? O sea, pero en realidad no es que está como está la flora, o sea, como que podría llegar normalmente, o sea, quizás lo que pasa es que como las condiciones de humedad, como se cría más, quizás ahí. Ahí tenemos condiciones predisponentes. Muchas veces el hecho de tener las manos húmedas también todo el tiempo, ya sea por tareas domésticas o bueno, también pasa peluquería, bueno, muchas profesiones se hacen predisponentes para adquirir la onicomicosis. En niños las podemos ver mucho por el hecho de que se comen, por la